forma Dios le maldice, encontramos en el versículo 17 al 26 del capítulo 4 los inicios de la primera civilización que ha existido en este mundo. Y vimos en la clase pasada, en el versículo 20, que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí vemos que el padre de todos los ganaderos y de los nómadas es Jabal. Después tenemos en el versículo 21 a Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí se inicia la música por primera vez, posiblemente para apagar un poco el sufrimiento del corazón humano. Y en el versículo 22 encontramos que Sila da luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Entonces, en estos versículos encontramos algo que es asombrosamente revelador. No solamente encontramos los padres del inicio de estas tres ramas de la metalurgia, de la rama de la ciencia y de la música, sino que encontramos también que en esta forma de comenzar a iniciar todo este desarrollo de estas artes, ganadería y metalurgia y música, vemos nosotros que fue un intento de pervertir los efectos de la maldición de Dios. Vean ustedes, por ejemplo, que en el versículo 17 dice la Biblia que se edifica una ciudad. Aquí vemos el primer intento de reemplazar la maldición de Dios, y en lugar de vivir una vida en la tierra, se reemplaza por una vida urbana. Desde el inicio de la Biblia, Dios no quería que el ser humano viviera y se concentrara en ciudades. Ustedes saben que ahora la mayor parte de la población, se calcula que casi el 55%, de acuerdo a los estudios sociológicos, de los habitantes de este planeta están concentrados en las ciudades. México se encuentra ahorita como la ciudad más grande en crecimiento en el mundo entero. Duplicamos nuestra población en México cada 20 años a nivel de la República Mexicana. Pero la vida y la multiplicación de las personas en el DF es absolutamente espeluznante. Es algo que da realmente terror. Vean también en el versículo 20 cómo comienza la cría de ganado por primera vez. Acuérdense ustedes que en el versículo 29 y 30 del capítulo 1, Dios había dicho al hombre que se alimentara ¿de qué? ¿De manitas de puerco en vinagreta? No, ¿verdad? Él dijo que comieran toda semilla y toda planta y todo fruto que fuera o proviniera de los árboles verdes. Pues aquí dice en el versículo 20 al último, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí comienzan a pervertir la ley de Dios y comienza el hombre a comer carne sin la autorización de Dios. Más tarde, después del diluvio, Dios ya autorizó esto, pero antes del diluvio, Dios no había dicho que comieran todavía carne. En el versículo 22 vean ustedes los instrumentos de bronce y de hierro que comienzan a ser construidos para fabricar armas por primera vez. Comienza el hombre a enfrentarse contra los animales salvajes, a comenzar a desarrollar lanzas, a desarrollar picos, a desarrollar puntas de pedernal para comenzar a combatir a la sociedad que le rodeaba y al propio hombre y a los propios animales. Vean el versículo 23, donde se introduce por primera vez la poligamía, por primera vez en lugar de la monogamía. Cuando Dios le trajo al hombre una mujer, no le trajo dos, no le trajo, mira, dan lo que te traigo, 3 gancitos marinelas. Le trajo una mujer, ¿por qué? Porque Dios desde el principio quiso que el hombre tuviera una mujer. Si más tarde vemos nosotros la poligamía y cómo permitió Dios. Fíjense una cosa, Dios permite, pero no quiere decir que sea su voluntad. Dios permitió la poligamía, pero no estaba dentro de sus planes. Vemos en Proverbios también 6 que dice, gózate con la mujer de tu juventud. No dice mujeres. Y dice en el Nuevo Testamento que Dios permitió el divorcio y la poligamía por la dureza de sus corazones. Y vemos también en el versículo 23 y 24 el colmo de todo. En el versículo 23 y 24 encontramos por primera vez el primer poema jactancioso, la canción de Lamec. Por primera vez el hombre, a través de la música y a través de la poesía, a través de los cantos, comienza por primera vez a burlarse de Dios. Aquí encontramos entonces en este capítulo 4 del Génesis
la primera poesía jactanciosa con la tendencia, esta tendencia de la poesía, si la examinamos, tiene la tendencia de la autosuficiencia humana, la soberbia contra Dios. Lamec, pues, Lamec es el primer poeta que comienza a burlarse de Dios. Si ustedes oyen las canciones de los que tocan rock pesado en el siglo XX, van ustedes a encontrar en la letra de las canciones de Ozzy Osbourne, la última canción que le oí a Michael Jackson, no es que haya conseguido yo el disco de Michael Jackson, fue un error que lo haya oído, pero la letra de la canción comenzaba a maldecir a Dios. Ozzy Osbourne comenzaba a decir, vengan espíritus del mal y vamos a combatir en contra de la luz que existe en el mundo. Entonces, detrás de todo este movimiento de rock pesado, detrás de todos los artistas, existen poderes grandes y poderosos del mal que están tratando a través de la música dominar el subconsciente de los seres humanos para debilitar nuestras fuerzas, debilitar a los cristianos y combatir y poder penetrar en tu mente y en tu corazón. Aquí tuvo su inicio en Génesis capítulo 4. Quiero darles algún dato a los evolucionistas antes de estudiar el versículo 25 y 26. Y quiero que tomen nota, por favor, a los que les interesa. Pero fíjense ustedes que no hay ninguna razón, señores evolucionistas, díselo mañana a tu maestro, no hay ninguna razón por la cual los hombres de la edad de piedra no hubieran podido vivir en Europa o en Turquía al mismo tiempo que vivió en el Asia Menor, Jubal, Tubal-Caín y Jabal. No hay absolutamente ningún indicio para que pueda haber una discrepancia de que precisamente en la época que estos hombres vivieron en el Asia Menor, había otros hombres de piedra. ¿Saben ustedes que hasta hace muy poco los aborígenes australianos estaban utilizando más de 50 herramientas de piedra para carpintería, para caza, para pesca, para cocina, aunque se suponía que la edad de piedra había acabado hace aproximadamente 3.000 años antes de Cristo? ¿Cómo es posible? Se supone que la edad de piedra acabó 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años aproximadamente. Y los aborígenes australianos ahorita están usando, ahorita en el siglo XX, cuchillos y lanzas de pedernal y de obsidiana, que son los instrumentos más primitivos en cuanto al armamento o a las cosas para poder cocinar o para poder matar a los animales. Entonces, ¿cómo es posible que hayan dicho que la edad de piedra se ha acabado cuando en el siglo XX estamos ante nuestros ojos viendo que hay aborígenes que están usando instrumentos que usaron hace 5.000 años? Y recordemos que no existe ningún método científico fiable la edad de las puntas de flecha. Versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo a Adán a su... Acordémonos que la palabra conoció es recurso sexual. Y tuvieron Adán y Eva otra vez relaciones sexuales, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre Set en el hebreo significa sustitución. Y aquí encontramos que Eva pierde la esperanza con su hijo Abel, porque su hermano Caín lo mata y dice, bueno, entonces yo necesito tener otro fruto para que se cumpla la promesa de Génesis 3:15, ¿se acuerdan? De que vendría la semilla y de esa semilla vendría el Mesías. Entonces el nombre que le pone Eva a su hijo por primera vez, Set, significa la sustitución de aquel que habían matado. Y aquí vemos un cuadro precioso, porque Cristo también fue nuestro sustituto. A nosotros fuimos muertos por el pecado, y Él fue el que llevó el pecado, nosotros fuimos muertos por medio de su justicia, y entonces Cristo nos sustituye en la cruz del Calvario. Es muy importante que nosotros ahora entendamos, Adán y Eva están acá, tienen a Abel y a Caín. A Caín mata a Abel, entonces ¿quién es la semilla de la serpiente? La semilla de la mujer, perdón, no hay. Nace Set, y Set es entonces el origen de toda la semilla mesiánica durante todo el Nuevo Testamento. Voy a repetir, Set es el primer hombre donde viene la línea mesiánica prometida en Génesis 3:15. Ahora quiero que ustedes noten también que después Set le pone nombre a su hijo, dice la Biblia que Set le nace un hijo y le pone Enos. Enos significa en el hebreo hombre mortal frágil. Hombre mortal frágil. Esto significa lo siguiente: la descendencia de la semilla de la serpiente
ha sido más numerosa y más poderosa físicamente que los que descendemos de la semilla de la mujer. Siempre los malos han sido la mayoría. Decía Cristo en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, lo que estamos nosotros desde el Génesis descubriendo por primera vez. Mateo 7 del 13 al 14. Es Jesús el que habla y dice: estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos dice que los malos son la mayoría. Jesús nos dice que el 80% de la humanidad, posiblemente se condene, y que aquellos que entren, fíjense, todavía estamos aquí en esta noche, no estamos diciendo nada más los de la iglesia, estamos diciendo los incrédulos, o sea, los que están afuera de la iglesia. Podríamos decir que aquí en esta noche todos vamos a entrar por la puerta estrecha, ¿no? Si ustedes en esta noche que han oído y que sin embargo no son salvos, ni están viviendo la vida cristiana, menos que rechazaron a Jesús. Si dentro de nosotros vamos a ser pocos, dentro de las iglesias, la mitad de la iglesia, estoy seguro en cada iglesia, tanto más aquellos que ni siquiera han oído el Evangelio. Yo cada vez estoy más convencido, y siempre lo comparto con mis hermanos en Jesús. Yo cada vez le digo que con necesitar iglesias, tener campañas y desayunos, cuán pocos, pero de veras pocos son los que van a entrar. Muchos me dirán: Señor, Señor, en aquel día. Yo fui a la iglesia y fui presbiteriano, me bautizaron metodistas y me echaron agua de chiquito y hice esto y hablé lenguas y sané a una persona y saqué demonios, y Cristo les dirá en ese momento: el cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los dones pueden ser falsificados, pero el fruto no puede ser falsificado, porque es el Espíritu el que lo produce. Nadie puede producir el fruto más que el Espíritu Santo. Pero Satanás sí puede falsificar las lenguas, sí puede falsificar y sanar a la gente, sí puede hacer que caiga un rayo del cielo, sí puede multiplicar los panes, puede materializar este micrófono en un vampiro ahorita. Satanás tiene poderes, pero el don del Espíritu Santo es absolutamente reconocible en una persona. El amor, la paz y el gozo, nadie los puede falsear. Siempre que conozcas a un hermano que tiene cara de santito, y la paz sea con ustedes, hermanitos, etcétera, etcétera, algo te dice tu espíritu: no es cierto lo que te está diciendo. Esa paz que tiene, ese amor que tiene, no es verdadero. Tu espíritu te ayuda a discernirlo, y sabemos que ese fruto no puede ser falsificado. Vemos nosotros, regresamos a Génesis, que no solamente se nos muestra desde el principio por los nombres en el original hebreo cuán pocos iban a ser los hombres, sino que aquí encontramos en medio de la apostasía, de la burla de Lamec, me imagino que todos los instrumentos musicales que estaban teniendo los hijos de Lamec eran instrumentos, ¿verdad? Por los lochi, quién sé qué tanto tenían, pero todos bailando al son de la negra, y todos echando relajo y en un ambiente de burla hacia Dios, y viviendo para el placer y teniendo a las mujeres por todos lados. En medio de todo esto, dice el versículo 26, a Seth le nació un hijo, llama su nombre Enoc, y entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuántos años creen que pasaron desde Adán y Eva, desde que conocieron lo que Dios quería, hasta el tiempo que estamos nosotros ahorita estudiando? Hay cientos de años ahorita, hasta el capítulo 4, versículo 26. Pues durante todos estos 100 años, desde que Caín mata a Abel, no hay absolutamente ningún cristiano que se levante, o ningún hombre de Dios, y comienza a decir: Jehová es el Señor. Esto nos habla de dos cosas. En primer lugar, dice la Biblia, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si ustedes leen Romanos 10, del 9 al 10, y el versículo 13, dice la Biblia: porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. En Romanos 10, 13 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Nunca se han preguntado ustedes si querrá esto decir
nada más, el que diga Dios o el que diga Cristo es algo, ¿querrá eso decir? No, porque el versículo 9 y 10 no lo explica. ¿Qué significa invocar a Dios? Significa reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Aquel que dice Cristo es el Señor es porque no lo dice de la boca para afuera. No vayan a ser como los judíos que seguían a Cristo y dijo, este pueblo de labios me honra, pero en su corazón no han creído para justicia. Entonces cuando dice la Biblia aquí, los hombres comenzaron a invocar a Jehová, significa que comienza por primera vez el reestablecimiento de la verdadera adoración. En medio de la inmoralidad, de la apostasía y de la burla, se levanta un hombre y comienza él a levantar estatua y clava la bandera y vuelve otra vez un grupo de personas a reconocer a Jehová como el Dios del universo. En segundo lugar nos habla que en este momento comienza también por primera vez en la historia la separación de los piadosos de los incrédulos a formar un pueblo aparte. La palabra iglesia significa llamados fuera. Significa que un grupo de personas fue sacado del mundo y fueron trasladados a un mundo de luz. La palabra iglesia significa eclesia, ser sacados, un grupo o una asamblea de santos fuera del mundo, fuera de la contaminación, fuera de la podredumbre. Salgan de Babilonia, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Por primera vez se restablece la adoración. Y saben ustedes que Dios siempre, desde aquí, desde Génesis 4:26 hasta el Apocalipsis, ha seguido el mismo método. Vean ustedes, por ejemplo, en Isaías 1:9, que cuando ya estaba Israel, pero de veras ya no tenía ni siquiera nombre de todo lo que estaban haciendo. Y después de todo lo que les dice Isaías, yo cuando leo Isaías 1, recuerdo cómo una vez me criticaron porque les dije a muchas personas que parecían animales. Y me dijeron, ¿cómo puede el hermano Alducin decir que muchas personas son animales? Pues yo solamente les repito más suavecito lo que dicen los profetas de Dios. Dice el versículo 3 de Isaías 1, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Qué tremendo! ¿Qué le está diciendo Isaías? Que son peores que los bueyes y que los asnos. No, a mí no me diga nada, Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Querían más? Y recuerden que tampoco se los dije yo. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar con ciudad asolada. Versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado, ¿qué dice? Ahí está, un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En medio de toda esa crisis apóstata de Israel, Dios tenía 7,000 profetas que no habían doblado su rodilla ante los ídolos. Y en tu iglesia, y en mi iglesia, y en todas las iglesias del mundo, ahí hay 2 jóvenes, ahí hay un matrimonio, ahí hay una muchacha que en medio de todas las amigas, y de todas las pirujitas de sus amigas, y de todas las prostitutas de sus amigas, y de todas las agogós amigas, y de todos los que escuchan rock, hay alguien que se es fiel a Dios. Siempre hay un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente es el que impide el juicio de Dios. Posiblemente en tu propia casa, tu esposo, tu familia, tus hermanos, todos han apostatado. Pero tú puedes ser el pequeño remanente. Tú puedes ser el vehículo de la bendición de Dios, si tú sigues siendo fiel a Dios hasta la misma muerte. Vemos también en Primera de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías se creía lo mismo. No, aquí ya no hay nadie. Conmigo se acabaron todos los profetas. Primera de Reyes 19, versículo 18.
Y entonces Dios se le acerca a Elías y le dice, 1 Reyes 19:18, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No se desesperen, pequeño remanente de Dios. No se desesperen. No pierdan el ánimo. Hay veces que te sientes tan sola. Hay veces que nos sentimos tan solos, pero tan solos, de ver que realmente ya no encuentras verdaderos cristianos. Encuentras la hipocresía de los hermanos. Encuentras cómo caen, encuentras cómo abandonan a Dios. No te sientas solo. Dios tiene un plan para tu vida. Y hay todavía un pequeño remanente que no ha doblado sus rodillas ante los ídolos. Regresamos nosotros al Génesis y encontramos en el capítulo 5, por primera vez, la segunda generación o genealogías de la Biblia. Ayer en la noche que estaba estudiando el Génesis 4, y al haber llegado a esa parte del versículo 26, donde nos habla que comenzaron los hombres a invocar a Dios, veo que el ser humano no ha cambiado. ¿No es verdad? Hemos progresado tecnológicamente, pero el corazón del hombre es el mismo, igual de malvado, igual de perverso, igual de engañoso. Tanto en el principio de la humanidad, ahí en las cavernas donde vivían, o como quieran llamarle, hasta el siglo XX que estamos al borde de llegar a la conquista total del espacio, en tanto hace 6,000 años aproximadamente como ahorita, el corazón del hombre es el mismo. En todas las épocas, en 75, 78, 80, 81, en el 90, siempre han sido un grupo bien pequeño los que han entrado al reino de Dios. Y ojalá que muchos de ustedes pertenezcan, si Cristo vinieron en la noche, a aquellos que les ha sido otorgado entrar y ser llamados benditos del Padre, porque hicieron su voluntad. La Biblia en el Génesis tiene 10 genealogías, tiene 10 generaciones. En el capítulo 5 encontramos la segunda. Aquí encontramos en el capítulo 5 la generación de Adán a través de su hijo Set hasta la 10ª generación. Quiero que recuerden la palabra hebrea que se usó para generación o genealogía u orígenes. Es la palabra hebrea Toledoth, T-O-L-E-D-O-T-H, Toledoth. Y esto no significa el principio, sino significa el desarrollo, la historia o la descendencia. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. No está diciendo esto fue el principio, sino este es el desarrollo de cómo toda la creación fue hecha. Esto es cómo progresó toda la creación de Dios. Y cuando se nos muestra la palabra genealogía, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, no se nos muestra que este es el origen, sino vamos a ver el desarrollo de todos los descendientes de Adán. Ahora hay una cosa bien importante aquí, porque dice en el versículo 5 algo que solamente se repite, escúchenme muy bien, una sola vez en toda la Biblia. Este es el libro de las generaciones de Adán, escúchenme muy bien. Esta frase no se vuelve a repetir en toda la Biblia hasta Mateo 1:1. Este es el libro de las generaciones de Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben por qué no dice, estas son las generaciones de Adán? No, dice, este es el libro. Y es la única vez en el Antiguo Testamento que se menciona esta frase. Todas las demás son, estas son las generaciones, pero esta es la única vez que se dice, este es el libro, hasta Mateo 1:1. ¿Por qué existen solamente 2 expresiones similares en toda la Biblia? Porque en el libro de las generaciones de Adán, están inscritos todos los nombres de los descendientes de la raza caída. Y en el libro de las generaciones de Jesucristo están inscritos todos los nombres de los redimidos por la sangre del Cordero. Tenemos entonces aquí que el segundo libro de Cristo es el que nos habla de la gracia, el primero nos habla de la muerte, el segundo nos habla de la vida del Cordero. Aquí en estos 2 libros encontramos entonces en el primero inscritos los descendientes caídos, en el segundo libro los descendientes redimidos. Esta frase es maravillosa porque nos muestra de qué forma Dios nos revela progresivamente toda su revelación. Miren ustedes,
Caín tenía una revelación de Dios así de 180 grados. Sabía todo lo de Dios. Viene el pecado, se cierra la revelación de Dios. El hombre queda dependiendo en lugar del espíritu de sus 5 sentidos. De ahí en adelante, es bien importante para el hombre poder entender de dónde vengo, quién soy, a dónde soy. Y el pecado hace que su mente se oscurezca, que su corazón le engañe y se crea el Dios en este planeta. Conforme va pasando el tiempo, Dios va abriendo la revelación más y más hasta que le habla a Abraham. De Cristo a nuestros días, la revelación de Dios se ha abierto así porque tenemos la Biblia completa. Dice en Daniel 12, los entendidos van a comprender. Dice en 1 Corintios, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y ahorita nosotros estamos comprendiendo todo lo que está pasando en el mundo, porque tenemos la revelación completa de Dios y el Apocalipsis se está cumpliendo día a día en nuestra propia generación. Entonces la revelación de Dios se amplía y durante toda la Biblia es eso, es el espectro de Dios manifestado como un embudo y comienza Dios a aventar luz, 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 luz y la máxima luz es cuando Cristo viene. Él es la imagen del Dios invisible, la gloria del Dios eterno manifestado en la carne y Cristo viene a revelar toda la gloria y el esplendor de Dios. Se cierra la revelación cuando Cristo va, regresa el Espíritu Santo y la revelación de Dios se convierte en algo individual en cada cristiano. Y ahora yo te podría preguntar, ¿cuánta luz tienes de Dios tú en tu vida? ¿Cuánto conoces de Él? Pues su mamá fue la Virgen María. Murió en la cruz del Calvario. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero no tienes realmente un conocimiento amplio de la confianza que debes de tener en aquel en el cual has creído. Y es triste porque dice Daniel 11:32, los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. ¿Por qué el pueblo de Dios es apático? ¿Por qué? ¿Y por qué no tienen ganas de entrar a trabajar en la obra? ¿Por qué no tienen ganas de dar estudios bíblicos? Porque no conocen a Dios. Porque los que lo conocen, se esfuerzan y actúan. Ahora vemos en el versículo 5 también, que dice la Biblia que el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó. Versículo 2, varón y hembra los creó. Los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron criados y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Vean ustedes ahora que ya no es a semejanza de Dios. Ahora el hijo de Adán es a semejanza y a la imagen de su padre. Y llamó su nombre Set. Cuando Adán y Eva fueron formados, recibieron la imagen y la semejanza de Dios. Entra el pecado y la imagen y semejanza de Dios dentro del ser humano se pervierte, la imagen de Dios se hace así, se achica totalmente, se destruye y entonces ahora los descendientes de Adán hacia adelante, dice Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos nacido con la imagen y semejanza de Dios borrada en nuestro corazón. Aun cuando somos hijos de Dios, Dios no nos ha abandonado. Y tenemos un chispazo de luz cuando oímos el Evangelio. Pero ahora todos los que nacen, tus hijos y mis hijos, y nuestros hijos, y nuestros bisnietos, etcétera, etcétera, todos nacerán apagados o fundidos espiritualmente por la maldición de Dios al ser humano. ¿Cuándo se va la maldición? Gálatas 3 y Gálatas 4, Cristo fue hecho maldición por nosotros, Él paga por nosotros, Cristo entra a tu vida y entonces comenzamos a ser declarados justos y la luz de Dios regresa a nuestra vida. ¿Qué cosa es la vida en Cristo? Sino que otra vez se ha prendido el foco que había estado apagado durante hace más de 6,000 años. Encontramos nosotros que aún así, a pesar de todo esto, de la línea de Set vendría la redención. Vean ustedes la línea de la descendencia de Cristo. Muy delgada, pero fuerte. Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, hasta Jesús, el Mesías prometido. Entonces yo tomo la Biblia y encuentro en Mateo 1 y en Lucas que comienza la Biblia a describirme Mateo, hijo de Matusalén, hijo de tal, 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 hijo de tal. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el propósito de tanto nombre? A mí no me interesa últimamente de dónde viene tanto nombre y dónde viene la vida. A mí no me interesa eso. ¿En qué puedo edificar mi vida? Porque la Biblia dice que toda palabra de Dios es inspirada y útil para enseñarnos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Cristo es el único ser humano con genealogía en el mundo que vivimos. No hay nadie
Pregúntale a los budistas quién fue el tatarabuelo de Buda. Pregúntaselos. Pregúntales quién fue el tatarabuelo de Krishna. Pregúntales de dónde viene el Maharashi Hashi. Nadie puede decirnos con una exactitud tan absoluta, con tantos miles de años, como la Biblia, para mostrarnos que realmente Jesús era el que había sido prometido, el que tendría que descender de toda esta línea. Y aquí encontramos en Génesis 5 un desarrollo monótono y breve de 1500 años de generaciones, en el capítulo 5 del Génesis, mencionando nacimientos, matrimonios, niños y muerte. Pero quiero que vean ustedes que de todos los nombres que no vamos a leer ahorita, léalos en su casa, el capítulo 5 del Génesis, hay 3 principios que quiero mostrarles del capítulo 5 del Génesis. En primer lugar, quiero que noten lo siguiente. El séptimo descendiente de Caín fue Lamec, el número 7. Ténganlo en cuenta, que fue un polígamo y criminal. Y el séptimo de la descendencia de Set fue Enoc, y fue el primero que caminó y agradó a Dios. Quiero que vean que estas dos líneas, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, se mueven en direcciones totalmente opuestas. Una representa a los hijos del diablo, llamados hijos del diablo por Cristo en Juan 8:44, y la otra representa a todos aquellos que Dios ha llamado a separarse del mundo, a ser santos en toda su manera de vivir. Hasta el versículo 21, ven el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Leemos 8 veces la palabra y murió. Y murió, y murió, y murió, y murió. Pero al llegar al versículo 21, algo asombroso sucede. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Caminó pues Enoc con Dios y murió, dice? No. Dice, y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Quiero que vean ustedes que en este versículo 21 encontramos una notable excepción: el primer hombre que no muere, sino que es trasladado al cielo, sin gustar la muerte. Fue llevado al cielo por primera vez, y no es coincidencia, en la 7ª generación. Comiencen a abrir sus oídos. Los días de Enoc, o cuando Enoc vivía, veamos en Judas, antes de Apocalipsis, se nos dice qué días vivía Enoc. Porque fuera de estos versículos del capítulo 5, no tenemos más información de Enoc hasta el Nuevo Testamento. Versículos del 10 al 15. Judas del 10 al 15. Está hablando de los falsos apóstoles y dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Veamos aquí nosotros que la vida de Enoc no fue una vida fácil, porque la vida de Enoc fue una vida en medio de la apostasía. Aquí en Judas, en la descripción y el retrato de los apóstoles, se incrusta
se trae a Enoc desde 6,000 años atrás y se incrusta aquí en el libro de Judas 6,000 años después, y aquí se pone Enoc como un ejemplo de un hombre que vivió exactamente en medio de los maestros que estamos nosotros viviendo. Quiero que sigan la línea de pensamiento que les estoy mostrando. Número 2. Enoc es la primera persona en la Biblia que se le dice que caminó con Dios. La otra persona en Génesis 6:9 que caminó con Dios fue Noé. No hay ningún otro nombre más que Enoc y Noé del quien se diga en el versículo que acabamos de ver y en el capítulo 6 de Génesis que caminaron con Dios. El primer hombre que se dice que fue amigo de Dios fue Abraham, pero el primero que caminó con Dios fue Enoc. Ahora regresemos a Génesis. Y ahora sí, abrochen sus cinturones, pónganse su visor, y vean ustedes que dice la Biblia algo absolutamente asombroso en el versículo 22. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, observen, no dice que caminó con Dios antes, sino después que dio a luz a Matusalén, su esposa. ¿Por qué Enoc no caminó antes con Dios? Caminó después que engendró a Matusalén. ¿Saben ustedes la palabra Matusalén lo que significa? La palabra Matusalén significa cuando muera será enviado. Eso es lo que significa Matusalén. Cuando muera será enviado. ¿Por qué caminó Enoc con Dios o qué le motivó a caminar con Dios? Es lo siguiente. Cuando nace Matusalén, pues Enoc había sido buen cristiano, pues ahí la llevaba más o menos, pero caminar nos habla de consagración. No se había consagrado a Dios. Y entonces Dios le dice a Enoc, ¿ves tu bebé? ¿Ves a tu bebé? Quiero decirte algo. Cuando él muera, será enviado al juicio. De Enoc al diluvio hay exactamente la cantidad de años que vivió Matusalén. 969 años. Y es el hombre que más tiempo ha vivido de todos los seres bíblicos que están en la Biblia. Entonces en ese momento, dice Enoc, Dios no le dice a Enoc, mira, va a vivir Matusalén 20 años o 30 años. Solamente Dios le dice a Enoc, cuando muera, agárrate. Cuando Matusalén muera, Enoc, mi juicio vendrá sobre este mundo. Y en cuanto Enoc es zarandeado y oye, juicio viene, en ese momento dice, me agarro del Señor y mi vida desde este momento es una vida de consagración porque Él lo ha dicho. Y más cuando no sabía cuándo iba a morir su hijo Matusalén. Vean ustedes en 2 de Pedro capítulo 3, que a nosotros se nos ha dicho lo mismo que a Enoc. Y sin embargo, muchos de ustedes aún no están caminando con Dios. 2 de Pedro 3, del 10 al 14. Yo nada más les pregunto en esta noche lo siguiente: ¿qué efecto hubiera tenido en ti las palabras que Dios le dijo a Enoc cuando nació Matusalén? Cuando Enoc supo lo que significaba la palabra Matusalén, cuando él muera, será enviado. ¿Qué efecto hubieran tenido en ti esas palabras? En Enoc fue una motivación a su consagración. En vista de que este mundo va a ser quemado y no hay nada que valga la pena en este mundo, y en vista que hay una eternidad esperándome, pero este mundo no se va a comparar con aquello que viene, en vista de todo eso, me agarro de la mano del Señor y quiero, Padre Santo, caminar contigo las 24 horas del día. Dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pues hechas, andar. Ahí está esta palabra otra vez. Caminar, andar en santa
y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, que vez se repite la palabra espera, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Es esta tu vida, hermano y hermana, que me escuchas? ¿Estás tú caminando con Dios como caminó Enoc? ¿Realmente estás convencido que la Biblia es verdad? ¿De veras crees que vas a resucitar de los muertos? ¿De veras crees que Cristo viene? Entonces, ¿por qué vives como un ateo? Hay diferentes clases de ateos, pero ¿saben cuál es el peor? El ateo práctico. El que cree en Dios, pero vive como si no creyera. Mira tu vida. Si tú fueras realmente creyente en tu corazón, no en tu mente, sí creo en Cristo, no en la Biblia, pero tu vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada interiormente, no hay santidad en tu vida. Y cuando venga el Señor con ese juicio, tal como sucedió en los días de Noé, no entendieron, se los llevó a todos. Así también tú no has comprendido que Dios dice, sean santos en toda su manera de vivir. Encontramos nosotros también en el pasaje que leímos que no solamente Enoc fue el primero en caminar con Dios, sino que también Enoc fue el primer predicador que existió. Y su mensaje, el mensaje de Enoc, ya lo vimos en Judas. El mensaje de Enoc no fue alguien murió en la cruz, no. El mensaje que Enoc tenía para su generación era un mensaje de juicio. El juicio viene, arrepiéntanse. Ahora bien, en Hebreos 11:5, lo último que el Nuevo Testamento menciona acerca de Enoc. Es increíble que con tan pocos versículos podamos tener tanta luz acerca de este hombre, que aparentemente insignificante en medio de 10 generaciones del capítulo 5, el Espíritu Santo haya incrustado en medio para mostrarnos que otra vez angosta la puerta que entra al reino de Dios y pocos son los que la hallan. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Esta palabra traspuso en el griego es trasladado, porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que comparen esto con el versículo 2, porque por ella, está hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vean dos veces, en menos de 5 versículos, la palabra testimonio unida a la fe. Por la fe los antiguos alcanzaron ¿qué cosa? Testimonio. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Me seréis testigos? Entonces, mi fe no tiene absolutamente ningún valor si mi testimonio no lo acompaña. ¿Cuál fue el testimonio que alcanzó Enoc? De haber agradado a Dios. Y nosotros encontramos aquí que la manera en que demostró Enoc su fe fue anunciando la venida de Cristo miles de años antes de su primera venida. Cuando Enoc predicaba a aquellas personas que se arrepintieran, estaba diciendo, les digo que se arrepientan porque el Señor viene tarde o temprano. ¿Creemos nosotros que va a volver a venir? Entonces habla y vive como si realmente lo creyeras. No digas amén. Qué fácil es decir amén. Habla y vive como si realmente lo creyeras, porque esta misma noche puede ser el día del ladrón en la noche. En último lugar, Enoc fue uno de los 2 seres humanos que se fue al cielo sin morir. ¿Quién fue el otro? Elías. En 2 de Reyes 2:11 vemos cómo Elías es el segundo hombre que va a ser llevado al cielo, o que fue llevado sin morir. Ahora bien, 1 Corintios 15, porque ahora vamos a unir el Nuevo Testamento con la 7ª generación de Set, y vamos a encontrar que también Dios ha escogido, así como escogió en las generaciones de Adán, en su 7ª generación, a un hombre que fue llevado al cielo sin morir, a Dios también le ha placido
que antes de que el juicio venga, haya un grupo de benditos del Padre, de redimidos con su sangre, que seamos llevados al cielo sin gustar la muerte. Esto se llama en la Biblia el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Dice en 1 Corintios 15, 51 al 52, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí la palabra es metamorfosis, en el griego. Sufriremos un cambio, miles de nosotros. A lo mejor ahorita voy en mi coche a Cuernavaca, y de repente, ¡pum!, una mañana amanece mi coche en la barranca de Cuernavaca, y los habitantes de la Policía Federal de Caminos, no hay nadie aquí en este coche. Pues quién sabe qué les pasó, un avión de Mexicana a Acapulco, y ¡pum!, hacia el mar, y todos los tripulantes no encuentran a ninguno. No encuentran a ningún sobreviviente, pero encuentran que el piloto no está en el avión. De repente va un ferrocarril, ¡pum!, choca un ferrocarril, el conductor desapareció. Van a todos los hospitales, todos los niños menores ya desaparecieron. Y posiblemente nos atacan los ovnis, los hombres extraterrestres. Y se han llevado a los débiles, a los religiosos, a aquellos que decían que Cristo era su Salvador y Señor. Luchemos y unámonos, y en ese momento aparece en la televisión, pero aquí está un hombre, el que nos da la respuesta de por qué desaparecieron, y también trae la respuesta a la economía, y también trae la respuesta al comercio, y ese hombre se levanta con poderes extraordinarios, sobrenaturales, influidos por Satanás, y en ese momento ese hombre comienza a erigirse en el dictador del futuro, el anticristo. Y de ahí en adelante, el anticristo comienza a hacer señales y prodigios mentirosos, y el hombre se quita las coronas y le dicen, ¡Heil Hitler! ¿Quién como tú? Tú eres el que estábamos esperando. Y en ese momento el anticristo se revela como el quien es, el engendro del maligno y la encarnación del Satanás mismo, y comienza a perseguir a aquellos que en ese momento se están convirtiendo por la predicación de 144,000 judíos, que se convierten como consecuencia del rapto, y que después todos mueren como mártires por manos del anticristo. ¿Y cuántos de ustedes, cuando suceda eso, como la película de Ladrón en la Noche, como Trueno que viene, no sé cómo se llama la película, comienzan a jalarse los pelos y dicen, fue verdad, fue verdad, fue verdad? Escúchame muy bien, la Biblia dice que no te vas a arrepentir. Si tú lees el capítulo 9 de la Biblia y el capítulo 6 de Apocalipsis, los dos vas a encontrar que dice la Biblia, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Y saben qué? Dice, y no se arrepintieron. Y esa palabra en el original griego significa personas que en el pasado, teniendo presentes resultados, habían oído la palabra de Dios, y que cuando se dio eso todos dijeron, bueno, pues a lo mejor realmente tiene razón el anticristo, no fue una cosa más que de extraterrestres, a lo mejor era pura cosa la Biblia, y si no crees en la Biblia ahorita, tampoco lo vas a creer después. ¿Por qué no van a creer a la Biblia después? Porque dice en 2 Tesalonicenses 2 que Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. El mismo Dios te va a cerrar los ojos. ¿Sabes por qué? Porque Él dice hoy, y por cuanto desechaste su sabiduría y su consejo, le llamarás en el tiempo de la tribulación, dice Proverbios 1, y Él no te responderá. Le llamarás de mañana y no lo encontrarás, por cuanto aborreciste la sabiduría, y su consejo y su reprensión no quisiste. Mas aquellos que me escuchen podrán habitar sin temor del mal. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Si sabes que el juicio viene, vive y camina con Dios desde esta misma noche. Haz votos de consagración otra vez, hermano, y comienza a manifestar en tu propia vida la certeza de que Él viene por nosotros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, porque todos los hombres que forman parte de